¿Por qué detienen a Andrew Tate? ¿Cuál es la historia, no? Pues tanto él como su hermano Tristan, en teoría, y esto voy a hacer la tamallada ahora, presuntamente, porque aún no ha habido una sentencia, aunque han sido detenidos y están ahora mismo siguen estando detenidos porque hay cierto riesgo de fuga, pues tanto Tristan como Andrew Tate supuestamente se dedicaban a reclutar a mujeres jóvenes con el pretexto de iniciar una relación amorosa a través del conocido método Loverboy, que consiste en la captación de mujeres enamorándolas con el objetivo de crear una dependencia emocional con ellas y luego utilizarlas hacia otras cosas, ¿no? En este caso concreto era para la realización de escenas de contenido pornográfico y erótico. Las trasladaban a una lujosa vivienda a las afueras de Bucarest, donde había ahí más víctimas, para forzarlas a producir vídeos pues, de contenido fuerte que acababan publicándose después en páginas web especializadas para adultos a cambio de dinero. Esto es lo que ha detallado el Tribunal de Bucarest y esto es por lo que están siendo detenidos. Una Luego, de las víctimas... También hay una violación, o sea, en la misma... Eso no lo sé, ahora me lo cuentas. Simplemente explico lo que dice una de las víctimas. Una de las víctimas, esto lo ha relatado la Fiscalía, que fue persuadida desde el extranjero, pues indica lo siguiente. Inicialmente le aseguró que vivirían juntos, pero más tarde le dijo que en la casa ya había varios hombres que trabajaban con él y con su hermano. Y que, bueno, lo mejor era buscar un apartamento para simplemente ellos dos. En el momento en el que la persona viaja hasta Rumanía y llega, el acusado, uno de los dos Tate, no estaba en el país, le dijo que no podría vivir en el piso y que debía de hacerlo con la mujer que le había comprado el billete de avión, la recogió en el aeropuerto y la condujo al inmueble donde iba a vivir y donde pasaron pues todas las acusaciones, ¿no? O sea, esto ya es muy grave, porque al final esto ya es trata. Dices que hay una violación también, pero ¿del hermano de él o de general o eso no lo sabía? Yo en el... Sí, a ver, es que he leído muchas cosas, pero si no voy equivocado, en el mismo informe policial dijo, estoy 90% seguro, en el informe policial dijo que también estaba siendo investigado por una violación a una persona. ¿Pero dentro de esta trama o es otra historia diferente? Dentro de esta trama. Una de las razones de la detención también era esto. Veremos qué pasa. A ver, por eso estamos diciendo todo presuntamente, porque luego a lo mejor sale libre y no ha hecho nada. Pero, desde luego, buena pinta no tiene, ¿no? Porque una detención así con una persona tan mediática normalmente la hacen cuando hay ciertas pruebas o cierta historia que consideran que el ruido que van a hacer va a tener una cierta lógica. Claro, veremos. En este caso es relativamente más fácil saber si es así o no, ¿no? Porque al final tienes muchos testigos, una cámara, un material gráfico, ¿sabes? O sea, sí, pero claro, ellos entiendo que lo que van a alegar es que esas chicas estaban haciendo porno porque querían. Yo creo que aquí es más fácil... No, a ver, si hay conversaciones de captación, ahí es donde yo creo que pueden ir más, porque al final que una chica haga una escena a cambio de dinero, pueden decirnos que ya ha querido, mira, quería dedicarse a eso y ahora se arrepiente. Es por donde creo que van a tirar. Pero bueno, veremos lo que pasa con el tema de Andrew Tate. Que vaya viraje, porque empieza a ser figura mega mediática, sale un poco de la nada. ¡Bum! Mediático que te cagas, mucha polémica, hasta acabar así detenido en Rumanía.